a terminar con el módulo de Excel, vamos a mostrarles pues como qué fue lo que se ha revisado para los que de pronto no han podido estar presentes, pues ya cerrando la idea. Y quise traer algo que pues fuera útil para ustedes, digamos, a los que pues están familiarizados con los simuladores de procesos, pues, y a los que no, pues para que puedan localizar información de forma rápida, efectiva y simple. Entonces, bueno, es la idea. No creo que nos gastemos las 2 horas, de pronto yo creo que un poquito menos, pero pues la idea es que ustedes pues puedan detallar lo que hemos aprendido en el visual. Bien, entonces, manos a la obra. Voy a proyectar acá la pantalla, permítanme. Casualmente, mientras, como para introducirlos, lo que comentaba César y pues lo que trabajó Rafael, pues aquí hay un libro que tengo por aquí que ahorita estaba revisando yo para la tesis, que es de optimización de procesos a través de rutas metaheurísticas, de técnicas metaheurísticas. Y este libro tiene algo muy chévere, muy particular, y es que tiene un apartado en el que se habla de interlinking entre equipos, entre operaciones. O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo un proceso que es de pronto muy complejo en hacer en Excel? Pues uno dice, bueno, yo hago el modelo matemático y lo resuelvo en Excel. Ya sabemos algo de visual, ya sabemos algo de buscar objetivo, de todo eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué no de una vez hacerlo directamente? De pronto el simulador ya tiene el modelo y tú dirías, bueno, si yo quisiera más bien, en vez de ponerme a construir el modelo matemático, jalar la información hacia allá. César está comentando acá del libro de Streeter. Ah, sí, ese es de mecánica de fluidos, ese es chévere, ese es interesante. Bueno, sí, que Diego no me me salió la había idea. preguntado, qué pena, no, que Diego me había preguntado. Fresco, si quieres ahorita te lo paso, Diego, yo lo voy a tener en PDF. Listo, ahorita te lo envío. Listo. Entonces, no hay lío. Entonces, bien. Este libro tiene algo interesante y es eso, y es que hablan del interlinking, de la conexión entre programas. ¿Sí? Nosotros, bien o mal en la carrera, en el pregrado, nos acostumbramos mucho al Aspen, o al SuperPro, o al Pro2, o a cualquier simulador de procesos que nos permita evaluar de forma rápida el comportamiento pues, de la planta entera, ¿sí? Pero como mencionó César la vez pasada, la sesión pasada, pues sería interesante uno no perder de vista el modelamiento matemático o el conjunto de ecuaciones que describen un equipo, un proceso, una operación unitaria, un transporte en tubería o toda la planta, ¿sí? Entonces, pues uno tiene esa ventaja en Excel y es que en Excel tú puedes escribir el polinomio y puedes hacerlo explícito y resolverlo en una celda y pues eso ayuda un montón. Entonces, ¿por qué no coger lo mejor de los dos mundos? Coger la parte de, bueno, ya en este simulador tengo este cálculo, ¿por qué no lo paso a Excel directamente? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Consideré hacer uno a partir del problema de Jessica, que es el que hemos trabajado, que es un equilibrio, una evaluación de curvas residuales en Excel utilizando el sistema ternario agua, acetato de butilo, butanol, ¿sí? Y pues dije, bueno, de pronto es un poco grande, la idea es la misma, la idea es que pues nos familiaricemos cómo se hace la conexión, yo dejaré el código también disponible para quien lo quiera usar, eso es código libre, eso es acceso público. Y les mostraré también para los que estén interesados en hacer esa conexión en otras herramientas, cómo lo harían con Python, por ejemplo, o con MATLAB. Tengo aquí el de MATLAB a la mano, entonces podemos mirar. Bien, esa es la idea. La idea de hoy es bastante interesante, muy sencillo. Entonces aquí estoy en una máquina remota, estoy en el Excel, ¿listo? Que tengo acá, tengo una hoja de cálculo que básicamente, dado un equilibrio, etanol-agua, muy sencillo, y le doy yo las especificaciones iniciales de temperatura, presión y flujo, y conociendo las composiciones 0,5 y 0,5, estoy ahí en la mitad de la mezcla, estoy totalmente repartido, ¿sí? Conociendo esa información de entrada puedo calcular la condición del separador flash, ¿sí? Yo colocar acá en el simulador un separador flash, etanol-agua, bueno, para los que no estén familiarizados con Aspen, este es Aspen Plus, ¿sí? Aspen Plus tiene varios entornos, una parte de propiedades, que es donde uno define la parte termodinámica y de transporte del sistema, una parte de simulación en la que tú tienes un conjunto de bloques que son los que tú incorporas en la hoja de la herramienta, y
que a partir de la resolución numérica, matemática de esos bloques, tú puedes encontrar resultados fenomenológicos de propiedades, de sustancias, de repartos de rendimientos, de eficiencias, de todo lo que necesites. ¿Listo? Entonces, no es el alcance de la sesión, mirar cómo opera el simulador. De pronto, yo creo que algunos, los de semestres superiores, ya están familiarizados con el simulador. Este es ASPE Plus, tenemos un separador flash, digamos que no entré en detalles, de pronto pude haber cogido una columna de destilación, una reactiva o alguna cosa así. De hecho, ahorita les voy a mostrar, yo debo tener por ahí un tren de reactores que optimicé con un algoritmo genético, un evolutivo, calculando una cinética, si mal no me acuerdo, eran cinco reacciones involucradas en cada reactor. En el algoritmo genético, ya los que estén más familiarizados con optimización, se parte de un método poblacional en el que tenemos 100 reactores que vamos evolucionando generación a generación para encontrar las mayores conversiones o los mayores rendimientos. Entonces, en el caso particular de ese tipo de problemas, como el de Ricardo, como el nuevo que estoy mencionando, vamos a tener problemas adicionales al momento de hacer la conexión. Y eso es lo que también quiero que pues ustedes identifiquen un poco. Por ejemplo, el consumo de memoria al hacer una reproducción o una reiteración sobre el simulador. ¿Listo? Y pues tomo este ejemplo de forma muy sencilla para que ustedes lo puedan hacer. Les muestro luego el modelo problemático, el complejo, y pues les muestro otra alternativa directo con Excel. Entonces hay varios tipos de puentes. Llamemos ese linkeo, esa vinculación como un puente. Usted tiene un programa en un lado del puente, otro programa al otro lado del puente. Y usted tiene que buscar una manera estable, sostenible, que le permita transferir información de un lado del puente al otro. ¿Sí? Si usted corre aquí el simulador, listo, yo ya corrí los resultados y tengo un separador flash a 25 grados, una atmósfera, bueno, a 20 grados y una atmósfera, y a esa composición, y tengo este valor de la fracción de vapor, de la temperatura, de la presión en particular, pues puedo calcular el valor de los resultados. Recordemos, en Aspen Plus los resultados se encuentran en esta parte. En los resultados podemos observar, por ejemplo, cuáles son las temperaturas de líquido y de vapor involucradas. Podemos observar también cómo son los flujos, cómo dio el reparto de etanol y de agua. Encima hay fondos pues, de este equipo, ¿sí? Podemos ver en esas dos corrientes que obtenemos. Y pues podemos sacar toda la información que necesitemos. Lo importante acá es particularmente identificar de forma apropiada el tipo de variable que tú necesitas. Por ejemplo, si tú tienes mol flow, pues mol flow evidentemente no es lo mismo que mol frac, ¿sí? Sin embargo, de forma simplificada uno lo puede diferenciar de forma fácil acá, pero cuando uno va al árbol de variables, puede que un nombre de una variable sea bastante diferente a otro y eso entre en confusión. ¿Listo? Entonces vamos por ahí. Entonces voy a partir desde cero. Voy a hacer, no sé si todos tienen a la mano el simulador, pregunto para saber. ¿Tienen a la mano el simulador? Bueno, igual la grabación va a quedar lista. César me está ayudando con la grabación para que se pueda ver claro. Esa grabación ustedes la pueden replicar, pueden revisarla para que también puedan aplicarla. Bien, entonces tenemos este sistema, lo voy a guardar, miren, está guardado con el nombre Flash, ¿sí? Y cuando yo creo una corriente, un bloque en el simulador, voy a encontrar estas características. Por ejemplo, acá en la parte de Customize, de personalización, yo puedo ver acá en el explorador de variables un árbol raíz equivalente al de Aspen, el que tenemos acá. Y en este árbol raíz vamos a encontrar todas las variables de proceso involucradas. Recordemos que lo que nosotros vemos en el simulador es un entorno gráfico. Es un entorno que nos permite interactuar como usuarios con el simulador, pero quien lo programó o el equipo que lo programó se enfocó en coger la información del entorno de usuario y distribuirla a un conjunto de variables y resolverlas con un método, con un lenguaje de programación. O sea, las ecuaciones que se utilizaron para resolver las ecuaciones de equilibrio de fase o de termodinámica, todo eso, pues se utilizó con Fortran o con Python o con, bueno, particularmente Aspen creo que es en base Fortran, ¿no? Entonces, cuando tú miras el código interno del simulador, eso es Fortran, ¿sí? Un lenguaje bastante viejo, pero si ustedes ven aquí en el input,
Miren, aquí están los valores de entrada del simulador. Miremos por acá que están comentando. El input, sí. Listo. Y miremos acá en los resultados, en el reporte. Usted también puede ver acá pues, los reportes del simulador. También eso está escrito como en una plataforma ahí toda rara en archivo de texto. ¿Sí? Son los resultados de su simulación. Si usted va aquí en el archivo historial, usted también va a ver ese archivo de resultados. Mire que tiene los típicos punteros de Fortran, ¿sí? los índices, ¿sí? Y tiene los famosos 8 espacios que hay entre una inscripción en el código y el número, ¿sí? Ya para más detalles, pues Fortran es un lenguaje bastante viejo, realmente no recomiendo aprenderlo a menos de que uno se vaya a poner a trabajar e interactuar directamente con Aspen. Sin embargo, pues tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que más bien sigan esta estrategia, que es un poco más simple, para no interactuar directamente con el código viejo de Aspen, de Fortran, sino que entren directamente a Visual, que fue el que hemos trabajado. La próxima sesión ya empezaremos con, si no estoy mal, César, con la parte de MATLAB. Entonces, en MATLAB vamos a mirar Simulink. pues, Simulink. Simulink, pues, es un entorno externo, ¿sí? Y ese entorno externo, pues, también puede personalizarse desde MATLAB. Yo les voy a dejar disponible como para conectar los dos temas, también el código de conexión con MATLAB, para que vean qué particularidades hay. Bien, entonces, partamos del caso base. Tenemos una hoja en blanco, ¿sí? Listo. Yo quiero calcular la temperatura. Tengo la temperatura del sistema, la presión. Quiero definir también, vamos a partir de este formato en blanco. ¿Listo? Listo. Creo que el formatico es bastante sencillo. Es intuitivo que tengo esta información de entrada. ¿Qué variables tengo yo iniciales? Tengo temperatura, presión, flujo y las composiciones. Entonces, debo tener una forma de poder asignarle a una celda el valor de la composición o de la temperatura en esas unidades y podérsela pasar directamente al simulador de alguna forma. Entonces, yo tengo estos números que son valores de partida iniciales. Cuando yo hago la simulación, entonces, si yo quisiera buscar la temperatura, pues tendría aquí 20 grados centígrados en el input. Si yo quisiera ver la temperatura en el árbol de variables, pues tendría que buscar la corriente inicialmente, y la corriente va a estar en streams, feed, ahí está mi corriente feed, y como esto es una entrada, es un valor que ingresa al simulador, es un input, entonces vamos y lo buscamos a input. Y aquí en input hay un montón de propiedades que nosotros podemos colocarle, un montón de variables. Vamos a colocar temp. Temp es la temperatura. Observemos que como vimos previamente en Excel, en el lenguaje, en programación orientada a objetos, un objeto, llamémoslo perro, tiene un conjunto de atributos, llamémoslos color del cabello, color de los ojos, raza, sexo, etc. Aquí va a pasar algo parecido. Esta variable que pertenece al objeto corriente feed, ¿sí? Esta variable va a tener una serie de atributos en las cuales nos va a interesar particularmente el valor, la dimensión y el call, ¿listo? Entonces, el call es la forma en que yo llamo un atributo específico de una variable, de un bloque, de una corriente, de una propiedad termodinámica, etcétera, ¿listo? El value corresponde pues al valor numérico. La cantidad física, observemos que es un número, este número lo que nos está indicando es en qué cantidad física tenemos esa propiedad. Mire que aquí nos dice la fila de la tabla de unidades para la cantidad física. Si usted se va a la tabla de unidades, ¿listo? ¿Cuál unidad estamos trabajando ahorita? Esta de acá, ¿listo? Y nosotros miramos acá las unidades, él está asociando un indicador a cada uno de los tipos de propiedades que podemos tener, ¿listo? Entonces, esa tabla de unidades usted la puede ver acá, en Customize, Variable Explorer, ¿listo? Unit Table, espera un momentico que esa se demora en abrir, ahí está. Entonces, la 22, 2, 4, 6, 8, listo, esa debe ser temperatura, mírela acá, ¿listo? Mírela ahí, cantidad física, 22. Entonces,
esto lo que le está diciendo a ustedes es qué tipo de variable es en términos de, pues de propiedades como tal. Las propiedades tienen un cierto indicador en tipo de la característica como tal, y eso va a asociarse a la unidad de medida. Entonces, la unidad 22, caso 1 sería Kelvin, ¿sí? La 2 sería Fahrenheit, la 3 sería otra vez Kelvin, la 4 sería centígrados, la quinta Rankine. ¿Por qué dice de 1 a 5? Porque en este caso mi simulación tiene 5 sets de unidades. Es decir, que si yo quisiera crear la unidad a la que yo quiero, yo tendría que construir una unidad base, por ejemplo, una de usuario, y cambiarle la unidad de medida desde Excel. Cosa que me parece que es poco rentable y poco práctico. Me parece más sencillo declarar un sistema homogéneo de unidades desde Aspen, mantenerlo fijo y pasarlo directo a Excel de esa forma. ¿Listo? Entonces, si uno quiere cambiar unidades desde Excel, lo puede hacer de entrada, lo puede hacer de forma muy sencilla, pero no es práctico. ¿Listo? Lo que sí es práctico es traerse la información del valor puntual. Entonces, vámonos a la data, a la corriente, a feed, a input, y vamos a colocar acá la temperatura. Entonces, busquemos la temperatura, nuevamente, temperatura va a tener, la temperatura va a tener un valor de 20. Ese valor de 20 es un valor de entrada que yo le ingresé al simulador, y es decir, es un valor en color azul que puedo modificar cada vez que yo lo requiera. De esa forma, entonces, lo que voy a necesitar es darle una dirección de cálculo a Excel que me permita conectar en una primera instancia con esa simulación en Aspen y después poder asignarle el valor que está en una celda. Entonces eso se hace con este código. Es un código bastante cortico, ya lo tengo comentado, totalmente explicado para que ustedes lo puedan revisar. Es muy sencillo y lo voy a explicar de una forma muy puntual. Tenemos condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son las condiciones que tengo yo en la hoja. Estas condiciones. Estoy haciendo una conexión desde desde Excel con Plus para poder calcular. La primera cosa es que este código que tengo acá descrito lo tengo que identificar en una ubicación en una carpeta y también buscar la ubicación específica de la carpeta en la que esté mi simulación. Entonces mi simulación se llama flash.bkp. Yo quiero buscar la ruta de ese archivo y conectarlo como un objeto, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo acá en una primera instancia es declaro las variables. Miren que si yo pongo acá un contador, yo pongo acá miren que acá en este costado de la derecha tengo las variables locales. Esta parte locales la habilitan acá. No sé si lo he comentado en las sesiones pasadas. En la ventana locales usted puede ver la asignación del valor de la variable en Excel. ¿Listo? Entonces, temperatura, un valor de la celda C5. Ahí están los 20 grados que yo asigné desde Excel. Y así sucesivamente con todo. ¿Listo? Entonces, observemos que ya tengo las entradas. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esas entradas? Nuevamente tengo un objeto, el rango de ese objeto, el valor que está ubicado en esa celda va a estar asignado a una variable. Bien, ahora, siguiente objeto que tengo que definir, la ubicación. Entonces, en este caso, la ubicación va a ser this work path, que representará la ubicación de la carpeta en la que está este archivo de Excel. Este signo que ya lo vimos antes, que es el signo de concatenación, es decir, que él va a juntar eso con un texto de tipo, pues, string, cadena de texto, que va a ser backslash, nombre flash. Entonces, si la ubicación de este archivo de texto es C, usuarios, administrador, desktop, archivos de conexiones, archivos conexiones, él le va a asignar un backslash y le va a llamar flash bkp. Esa es la ruta del archivo que me interesa. Siguiente línea. Voy a declarar la variable asp, o podría ser aspe, no podría ser asp. Yo le puse asp para no hacerlo tan largo, ¿sí? Y él me va a llamar un objeto que sea de tipo cadena ubicado en esta posición, es decir, a la simulación. O sea, lo que él está haciendo es llamando el objeto que representa el simulador, ¿listo? Y le doy a este archivo, a este objeto ASP, un atributo de ser visible o de ser invisible dependiendo de mi interés particular. Entonces voy a empezar con el caso visible.
miren el caso visible. Yo tengo el simulador cerrado y si no me creen, puedo abrir el administrador de tareas, lo puedo revisar, que no esté abierto, ninguna instancia de Aspen está abierta. Si yo entro acá y le doy un paso a paso, recordemos con F8, podemos ingresar, miren que aquí ya ha asignado la ruta y es llamado el objeto. Miren que ahí abrió Aspen sin tener que buscarlo. Aspen está siendo ejecutado desde Excel, ¿sí? ¿Listo? Y como ha sido ejecutado, pues él ahorita aparecerá, ¿listo? Mientras carga, porque ustedes saben que Aspen se demora, le puse un atributo de que esté visible, o sea que él tiene que ahorita salir acá. Miren que apareció, y no solo apareció, sino abrió la simulación que yo tenía, particularmente la que se llamaba Flash, ¿listo? ¿Qué estoy haciendo aquí abajo? Entonces, aquí abajito, bueno, ya calculé, ya evalué, ya hice de todo. Eso me pasa por no colocar una parada acá. Hagámoslo otra vez. ¿Listo? Otra parada acá. Yo le pongo Q, pero puede ser cualquier valor para poder poner ahí el punto de depuración. Si yo estuviera asignado hasta este punto, la simulación no debería estar calculada. Miremos otra vez. Voy a guardar y voy a ejecutar hasta acá. Hacia el punto y coma, perdón. Siempre me olvida que los puntos y comas son de MATLAB. ¿Listo? Bien, bueno, y de un montón de lenguajes también. ¿Listo? Entonces, vuelvo a ejecutar. Miren que la simulación está visible. Ricardo, cuando tú hiciste tu simulación de tu columna de destilación, ¿qué problema encontraste con la convergencia? Te tardaba mucho, ¿verdad? Me imagino. Sí, la convergencia. Una columna de destilación reactiva. Sí, la convergencia. Sí, claro, la convergencia es esta variable de PVZ, algo así. Es que a veces lo que más se dificulta es cómo encontrar esa convergencia en función del error, porque hay varios Sí. tipos de variables que relacionan esa convergencia. Es que justamente estaba mirando eso. Así más o menos, como para no entrar en detalles, porque yo sé que estos son trabajos particulares. O sea, más o menos, ¿cuánto te tardaba la torre de destilación? Por lo menos de unos 2 a 10 segundos, por lo menos, así como por dar un valor, como para que tenga una noción, ¿sí? ¿Y cuántas veces tenías que correr la torre? No, esa columna corrió como unas 4.000 veces. Listo, entonces imagínense, chicos, si ustedes tienen el problema tipo Ricardo, en el que el problema es muy amplio y tienen que repetir muchas veces esa misma torre. Entonces, no es productivo, no es eficiente estar abriendo a cada rato el simulador para irlo ejecutando cada vez que pase por la torre. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues miren que pues usted podría hacer eso, cierre y abra Aspen, cierre y abra Aspen. No vale la pena abrir el entorno gráfico. Miren lo que consume en memoria tener abierto el simulador desde la parte gráfica. ¿Listo? Miren que él aquí no ha ejecutado nada. Si yo quito aquí esta opción y le coloco acá false, le coloco que no lo considere, volvamos a correr el código. Miren que él va a ejecutar el simulador, pero va a consumir menos. ¿Listo? Entonces, él va a tener la misma inspección de variables, va a ir y va a buscar los valores de las variables que usted necesite y se los va a traer a Excel sin necesidad de abrirlo. Entonces va a requerir menos consumo de RAM. En el problema del separador flash es muy sencillo, porque realmente yo no creo que haya una diferencia significativa en la convergencia entre uno y otro, pero en el caso de Ricardo, o en el caso de los reactores que utilicé yo, pues no es productivo, no es eficiente. Si tienes que abrir, imagínate, 100 reactores por 1000 generaciones, ¿cuántos reactores tienes que abrir? Eso es un problema ya no solo de cómputo numérico, sino también de almacenamiento de memoria y del uso de los recursos del computador. Entonces, no vale la pena. Entonces, en ciertos casos, usted puede ponerle acá Aspen Visible y ponerlo invisible. Miren cuánto está consumiendo Aspen ahorita. Está consumiendo 98 y cuando tenía el entorno gráfico abierto tenía 250 megas de consumo. Entonces, usted puede trabajar de forma eficiente eso. Entonces, bueno, listo. Digamos que eso es un paréntesis para que entiendan la complejidad de lo que puede llevar es hacer estas conexiones. ¿Listo? Ahora, el problema de una convergencia de un separador flash es muy diferente al de una columna de destilación reactiva. En un separador flash es poco probable, puede pasar, de pronto ya más como error de usuario,
pero es poco probable que la convergencia se caiga por una mala condición de operación o una definición de condiciones iniciales inapropiada. En una columna de destilación es muy posible, más si es reactiva, que tu punto inicial, como decía Ricardo, no fuera el apropiado y que eso generara un error de balance de materia o que llegara directamente a un punto de solución no factible. Entonces, en ese caso, la optimización pues se va a caer y pues va a tener problemas, ¿sí? En este Digamos que caso, vamos para Víctor, allá. tengo una pregunta. ¿Cómo hace Aspen Sí. cuando uno le pone un valor inicial y pues se puede presentar lo que dices o llega a un estado estacionario no deseado, digamos, de los múltiples en una columna de destilación, o comienza a presentar valores de problemas de convergencia porque resuelve mal el balance de masa, ¿cierto? ¿Cómo resuelve, o sea, qué estrategias usa Aspen para lidiar con el tema de valor inicial? Bueno, ahí depende de la operación unitaria y pues también depende de la condición en la que estemos trabajando. Por ejemplo, en la torre de destilación que comenta Ricardo, una buena alternativa es, uno, evaluar distintos puntos iniciales y hacer una sensibilidad y ver cómo se comporta esa torre de destilación sujeto a los cambios iniciales. Entonces ahí vale la pena hacer uno ese análisis de sensibilidad en el simulador, ¿sí? Y mirar a ver si pues todo el espacio de soluciones es factible. Si tú encuentras, por ejemplo, puntos de no convergencia, convex hull o alguna cosa de ese estilo, en la que directamente la solución esté restringida, tú puedes empezar a evaluar, cambiar parámetros de convergencia del simulador. Por ejemplo, si es una simulación de un solo bloque, pues no vale la pena cambiar la secuencia de los bloques, ¿sí? Porque siempre vas a tener que estar corriendo de primero la torre de destilación. Pero si tienes 5, 6, 7 bloques, tú puedes jugar con el secuenciamiento. Por defecto, Aspen carga una secuencia de cálculo organizada. Primero va este primer equipo, luego este segundo, luego este tercero, y no necesariamente esta es la más eficiente. Él tiene un buen sistema para identificarlo, pero a veces no es la apropiada. Entonces uno le puede hacer esos cambios, ¿sí? Si es un solo equipo, uno puede empezar a cambiar cosas como el número de iteraciones que requiere la columna para completar el balance de masa, la tolerancia de la misma, o sea, no sería lo ideal, pero si tú ves que después de 4.000 iteraciones tu torre de destilación no está completando el balance de masa por 0.000000001, pues de pronto sí vale la pena reducirle la restricción de la tolerancia. Eso nuevamente, aclaro, eso está sujeto a el tipo de optimización o de simulación que estés realizando, ¿sí? Y también va a estar sujeto a, pues, el grado de precisión o detalle que tú requieres. Si tú estás haciendo eso en un reactor, que por ejemplo, no sé, fuera un producto farmacológico, que tú necesitas un grado de pureza de 8 cifras, pues no sería sensato disminuir la tolerancia. Tendrás que buscar de otra forma cómo mejorarla, cómo reducirla. Particularmente las torres de destilación tienen distintos métodos que permiten acelerar el cálculo de la iteración. Por ejemplo, tienen un factor de aceleración de damping, un tipo, pues para que él vaya prediciendo qué tanto va actualizando el valor a medida que va pasando de iteración. Y pues digamos que eso ya también depende de la operación unitaria como tal, ¿no? O sea, digamos que no sé, Ricardo, ¿qué estrategias encontraste tú en tu caso para eso? ¿Qué alternativas Sí, encontraste? claro. Sí, Víctor. Principalmente, bueno, la tolerancia, el número de iteraciones, el tipo de algoritmo que se usa, porque está ahí, él usa Newton-Raphson, Ujú. Bromstein, Weinstein, Broyden, Weinstein, que es Inside Out, algo así, Sí, sí, Inside sí, Out. sí, sí, sí. Y exacto, entonces esos tipos de algoritmos ofrecen ciertas ventajas de acuerdo a la situación, de acuerdo al Ujú. contexto del problema. Entonces uno podría evaluar esos tipos de algoritmos en función del tiempo de convergencia o si el proceso es factible. De hecho, Ujú. inicialmente uno podría hacer un Una método sensibilidad. corto, sí, una sensibilidad o usar un método corto de diseño, que esos sean, digamos, datos de entrada para una simulación más rigurosa y de ahí pues evitar, digamos, cierto tipo de problemas de convergencia. De hecho, cuando uno hace este tipo de interfaces, existe la posibilidad de que se presenten esos errores. Entonces ahí, desde el optimizador o desde
desde la interfaz donde uno lo esté trabajando, poder, digamos, como esquivar ese tipo de errores a través del uso del lenguaje de programación que se esté trabajando. Por Entonces ejemplo, uno puede... en el caso tuyo que tienes MATLAB, Ricardo, por ejemplo, yo creo que sería considerable, sería válido utilizar un método tipo try-catch, que él traiga el valor de la tolerancia que Exactamente, tiene y que itere, y si no llega, entonces que le corrija la tolerancia al valor del simulador y vuelva y recalcule, ¿sí? O que se lo exactamente, salte. Entonces, digamos que ahí exactamente. también viene el juego de, bueno, yo como programador y como ingeniero, desde los dos aspectos, ¿cómo hago yo para atajar hasta cierto punto la convergencia? Y pues que tampoco se me tarde la edad del universo a integrar una respuesta. No tiene sentido que si tienes que correr 400 columnas de destilación por 4.000 iteraciones, pues te tardes 20 años. O sea, el doctorado no da para tanto. Entonces, ¿sí? Entonces hay que también jugar con eso, ¿sí? Y digamos que ahí se están mencionando varias alternativas. Hacer una sensibilidad significa definir una variable del problema y empezarla a modificar, a variar, valga la redundancia, entre un intervalo de puntos finitos, de forma de que podamos identificar las incidencias de ese cambio de la variable en la condición de operación de la torre de destilación. ¿Sí? Entonces, eso nos permite a nosotros identificar si yo cambio de forma abrupta esa, no sé, la relación de reflujo de esa torre, pues eso me va a cambiar un montón de cosas, ¿sí? Y me va a tener un buen impacto. De pronto el impacto no es como más bien lineal, eso se puede estimar, o directamente no tiene impacto. Entonces, identificar bien en un problema de optimización las variables de optimización nos permite a nosotros también identificar cosas como la complejidad numérica y qué tanto se puede llegar a tardar y qué tan difícil va a ser de estabilizar la optimización. Digamos que eso es tema de optimización, no lo estoy tocando de lleno acá porque no quiero como enfocarme en la parte de la conexión, pero sí, son cosas que uno puede considerar, César, desde ese punto de vista. Digamos que ahí el manual de estrategias es bien amplio, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han revisado, pero vengan, los que hayan ya tenido una experiencia, un bautizo con Aspen, ¿sí? Vengan, miramos, un momentico. No sé si ustedes han mirado las variables de convergencia que tiene el simulador. O sea, cuando tú colocas un Newton o cuando tú colocas, por ejemplo, en el caso de Ricardo, yo creo que un Newton Raphson normalito no te casa esa reactiva. De pronto te tocó colocar un modelo de corrección simultánea, de pronto, no sé, supondría, ¿sí? O algún modelo de ese estilo, pues ya más fuerte, más que tenga su modelo más con más caché, ¿sí? Digamos, en HYSYS también hay otro tipo de modelos, entonces también es bueno identificar ese tipo pues de estrategias. Por ejemplo, en la reactiva que tú comentas, por ejemplo, miremos a ver, ya que estamos hablando tanto de la reactiva, yo vine con una idea de una flash, vamos en la reactiva, chévere, eso es chévere. Mira, por ejemplo, acá en la reactiva, cuando tú vas a la parte de convergencia, en convergencia, además de los modelos algorítmicos estándar que tú tienes, que bueno, que si tiene un factor de aceleración, que cómo calcula el equilibrio líquido-vapor, etcétera, tú puedes, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, darle unos estimados. Si tu torre es real, o sea, tienes una representación física de esa columna de destilación reactiva en planta, tú podrías partir de unos estimados en laboratorio. Yo corrí esa torre entre tal temperatura y me dieron estas composiciones. Y yo parto de esos puntos porque yo sé que numéricamente puede que no estén cerca de la respuesta desde el punto de vista analítico, pero tienen representación física. Entonces, tú puedes partir de esos estimados. En la convergencia, por ejemplo, en el caso avanzado, aquí hay un montón de variables que les invito a que revisen. No solamente, él carga por defecto muchas, por ejemplo, cómo representa el K en la columna de destilación, cómo es el modelo, cómo calcula el máximo número de iteraciones, cuál es, qué pasa cuando yo cambio a Broyden, cómo es el cálculo de los calores del hervidor y del condensador, por ejemplo, ¿sí? Y todos esos equipos, de hecho todos los equipos, si yo me parara en mi separador flash, en convergencia, en la parte de convergencia o en la parte de opciones de bloque, voy a tener una representación pues de esas tolerancias o esas variables del tipo algoritmo. Si uno quiere entrar a mirar
la convergencia completa del flowsheet, uno se puede ir aquí a opciones de cálculo y puede mirar, por ejemplo, cosas como cuáles son los límites de temperatura y de presión en los cuales él identifica comportamientos en las corrientes, o cuál es el máximo número de iteraciones. Entonces, una primera estrategia sería subirle a las iteraciones o bajarle a la tolerancia, pero eso entre comillas, porque eso depende mucho. Si tú ves que el comportamiento de tu planta realmente no cambia a medida que tú le vas colocando más y más iteraciones, o el delta del cambio de un estado al estado inmediatamente anterior en una iteración es muy pequeño, pues no vale la pena meterle más iteraciones, porque pues Aspen también tiene un límite de iteraciones. Mira que tú no le puedes meter todas las iteraciones del mundo, nada más puedes meterle, creo que son 2000 o 3000, ¿sí? Dependiendo del equipo, ¿sí? Entonces, a veces no vale la pena, entonces a veces requiere uno de cambiar del método de convergencia o cambiar el método de cálculo del flash. Normalmente cuando son equipos de separación, el problema es el equilibrio de fases, líquido-vapor o líquido-líquido-vapor. ¿Cómo le identifica eso? Por ejemplo, cuando tú estás haciendo corridas de destilaciones con fase líquida, con líquido-líquido-vapor, eso es un camello, porque la parte del decantador tiene a veces problemas para ser representada en esa parte, ¿sí? Entonces, eso es importante revisarlo. Por ejemplo, en ese caso, pues toca habilitar métodos de convergencia particulares y el simulador cuenta con ellos, ¿sí? Incluso, ya digamos, si nos queremos tirar digamos, de descarados, nosotros podemos quitarle cosas que el simulador tiene que nos generan errores. Por ejemplo, este es el cálculo del balance de masa. Si yo veo que la columna no corre, pero es que realmente me estoy dando cuenta que el error es bien pequeño, ¿sí? Y que el error, aunque existe, y hay que reconocerlo, no es suficientemente representativo como para decir que ese punto factible, pues, no pueda ser representado en el simulador, pues yo le quito ese check y ya. Entonces, cualquier opción en la columna de destilación en la que me diga que tengo error de balance de materia, me lo ignora, ¿sí? Me ignora ese error, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay mañas, ¿sí? Y pues la idea es, por ejemplo, en el caso de un equilibrio muy fuerte, muy difícil de converger, pues uno lo podría manipular hasta cierto punto. Obviamente, digamos que asumiendo los riesgos y asumiendo los criterios que represente hacer esos cambios. Por lo demás, el simulador, por defecto, es capaz de calcular los sistemas de una forma rápida y versátil, ¿sí? Bien, creo que divagué un poco en la torre de destilación, ¿sí? Me disculpan por ello, pero el tema es interesante, como lo plantea Ricardo. Igual Flash. Entonces, en el Flash tengo esa información. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá en este código? Lo primero, entonces, ya cargué la información, el simulador está visible. Recordemos que cuando yo declaré una variable de tipo temperatura o de tipo presión en el MATLAB, en el Visual Basic, estamos en Visual Basic, yo declaré una variable de tipo entero. Miren que no la dimensioné, no coloqué dim as integer o dim as double, no la declaré. Sin embargo, lo pude haber hecho, ¿sí? No habría ningún problema, él no tiene esa problemática de la declaración directa de variables. Se recomienda hacerla para asignarle el espacio en memoria. Miren que en este momento el tipo de variable es tipo double, ¿no? Tipo double o tipo variante. Acá en el Visual Basic, entonces, ¿qué estoy llamando yo? Aspen.trim.find_node y una ruta. ¿Qué estoy llamando realmente? Estoy llamando al objeto ASP, que viene siendo el entorno de Aspen, buscando en el árbol de ese entorno de Aspen, de ese programa, buscando el nodo, data tal. ¿Dónde encuentro ese nodo? Ese nodo lo encuentro aquí en Customize, en la parte de nuestra variable particular, la que necesitemos. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso fit, en la entrada yo estoy buscando la temperatura, ese es el famoso, bueno, la presión, por ejemplo, la presión, ese es el valor del atributo col, ¿sí es? Ese es el valor que estoy llamando yo acá. ¿Listo? Aquí lo único que cambié fue application.treefindNode por ASP, que es el nombre de la variable que yo declaré para la aplicación .treefindNode. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, así estoy haciendo con todas estas variables: temperatura, presión, flujo molar, las composiciones, fracción de vapor y todo eso. Es decir, que yo en el simulador no estoy calculando con los valores de entrada que tengo. Por ejemplo, digamos que yo me voy a sacar de la manga otro número. Voy a poner acá 100, bueno, no sé, un grado centígrado, como que no. Vamos a ponerle 20.
quiero que vean que yo estoy manipulando esto desde Excel y no desde Aspen. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí 0208 y voy a ejecutar el código otra vez. ¿Listo? Entonces voy a poner acá un comando para hacer una pausa. A veces ese Q ignore el valles para poder colocar ahí un espacio. ¿Listo? Miremos a ver. Ya llegué acá, es decir, que él ya asignó estas variables que tenían almacenadas a esta ruta y ejecutó el simulador. Miren que el simulador tiene resultados disponibles y mire que él cambió las variables. ¿Sí? No tiene las variables que yo le puse en el input, son las variables que le asigné. Entonces, sí, efectivamente tengo una manipulación desde Excel. Entonces, ahora, ya hice la primera parte del trabajo, que era pasarle los datos a Aspen desde Excel. Ahora tengo que traerme los resultados de Aspen. ¿Y eso cómo se hace? Pues al revés. Declaro una variable de tipo variante o double o string, dependiendo del tipo de variable, a Excel, la llamo y le asigno la ruta, ¿sí? Pero ahora no, en vez de llamarme el call solamente, llamo el valor, o sea, llamo el atributo del valor de esta ruta, ¿sí? Entonces miren que aquí arriba yo tenía el valor que tenía el simulador en ese momento y se lo asigné. Ahora es este valor de la variable de salida asignado desde Aspen a Excel. ¿Listo? Entonces en ese caso, lo que tú tienes es lo siguiente. Tú tienes una temperatura de salida, por ejemplo. Tienes una temperatura en la corriente de vapor y tienes una composición en la corriente de vapor. Tú la puedes ver en resultados. Por ejemplo, recordemos este número, temperatura 80, 37, 56. Si yo me voy aquí al Customize y miro el valor de la salida de la corriente de vapor, en la corriente de vapor, en una variable tipo output, porque es una salida de la temperatura de esa corriente en específica, temp out se llama 80, tiene un valor de 80.3756. ¿Sí ven? Incluso miren que el nombre de la variable cambia si es input o es output. Entonces vale la pena uno buscar la variable, ¿sí? Entonces hay varias formas. Si uno no sabe el nombre de la variable, a veces en el prompt list sale un indicador que dice esto es el nombre o esto es el valor. Después de mucha práctica y de mucha revisión, uno puede ya tener una idea de los nombres de algunas variables. Por ejemplo, incluso si tú necesitas un valor acá de los resultados, por ejemplo, quiero buscar, por ejemplo, voy a buscarme la densidad, así. Busquémonos la densidad, rho de la mezcla. Voy a definir una densidad de mezcla, la voy a colocar aquí al simulador. Listo, chin, la voy a asignar y él me la va a mostrar. La densidad de mezcla está en estas unidades. Voy a mirar a ver si él me la permite cargar desde acá. ¿Listo? Entonces, yo puedo mirar acá si él está cargando la densidad de la mezcla. Venga, volvemos a correr la simulación. Listo. Volvemos a abrir el árbol de variables porque se actualizó, entonces tenemos que buscarlo. Datos, streams, vapor, output, porque es una salida. Listo, miremos a ver si encontramos la propiedad. Debe estar por acá, debe estar como rho de mezcla, mírela acá, la que llamé, ahí está. Pues yo puedo llamar todas las propiedades termodinámicas o de transporte desde el entorno de resultados y traérmelas desde allá, ¿listo? Entonces, eso es lo útil, ¿sí? Lo puedo hacer de esa forma. Eso hice con el rho de mezcla, lo pude haber hecho con sustancia pura o cualquier tipo de propiedad termodinámica o de transporte, listo. Ahora voy a traerme el valor de la temperatura. Listo, entonces la temperatura del vapor lo hice para la corriente de vapor. Esto es lo mismo para la corriente de líquido. Y después, ¿qué hice? Pues yo ya llamé estos valores a una variable de Visual Basic, se los asigno a un rango en Excel. Listo, entonces voy a terminar de correr el código. Listo, cuando termino, puedo observar lo siguiente. La hoja de cálculo ya tiene los valores. Miren cuánto es la temperatura del vapor, 80, 37, 56. ¿Listo? Y tiene otra cosa interesante, y es que yo puedo hacer manipulaciones del Aspen sin tener que estar yendo al Aspen a cada rato. La temperatura, pongámosle que esto está a 50 grados, 2 atmósferas, 500, bueno, 5000 y 0,3,
0,7. Obviamente cumpliendo con cosas que tengan sentido. Si yo le pusiera acá un 0,8, vamos a ver que el simulador va a botar un error. ¿Sí? Cuando él corra va a botar un error. Un momentico. Se mal algo. Revisémoslo acá. Pero vamos a ponerle 0,208, por ejemplo, aquí. ¿Qué cambios ocurren? ¿Listo? Entonces, el simulador converge, calcula, y en este caso, pues tendría el resultado del vapor del nuevo escenario. ¿Listo? 88,192. 88,192. ¿Listo? Entonces, de esa forma, podemos interactuar rápidamente con Excel desde Aspen. Hay otra forma, entonces les voy a mostrar otra forma. No sé si yo acá en el computador de control, es posible que si yo eso, normalmente ese problema lo muestro en Simu, cuando estamos viendo termodinámica, porque me parece un tema interesante. De pronto, algunos de ustedes lo han visto antes, no importa, pero pues la idea es que lo tengan presente, que es una herramienta adicional que tiene el simulador. Listo. Ahí digamos que hicimos conexión directamente desde Excel, ¿sí? Y llamamos las variables. Ahora miremos qué pasa con un problema de tipo termodinámico. Podría yo llamar a Aspen Properties y calcular algo desde Aspen Properties que tenga un comportamiento de ese estilo, ¿sí? Yo calculo una propiedad y me la traiga para allá, sí, también lo puedo hacer, porque Aspen Properties también cuenta con su entorno de Customize. Entonces, es identificar el árbol correspondiente y saber el nombre de la variable. Miren acá, cuando yo creo un archivo de tipo en Properties, yo puedo ver eso, ¿listo? Igualito a como si estuviese en Aspen, igualito. ¿Bien? Ahora, acá, en este problema, bueno, en este problema la idea es desarrollar un diagrama de Molière, ¿listo? Ese diagrama de Molière, entonces, yo tengo un cálculo de entalpías que tengo que hacer, un cálculo de presiones de saturación, tengo que calcular distintas isotermas y la idea es generar un diagrama en el que puedo yo llamar las propiedades utilizando esta pestaña que tiene Aspen Properties, particularmente Aspen Properties, descarga un DLL al momento de hacer la instalación y se lo conecta a Excel al momento de instalar el simulador. ¿Listo? Entonces, él descarga eso. ¿Cómo lo habilitas si no lo tienes disponible? Lo habilitas desde la pestaña de programador, tú te vas a complementos, perdón, complementos com, y ahí vas a ver una lista de DLLs desplegables. Es como cuando tú tienes un videojuego y descargas un contenido, ¿no? Un contenido pago adicional. Tienes algo adicional que te permite, no sé, ganarte un skin o lo que sea, ¿sí? Eso te sirve. Y eso lo tiene el simulador y a veces uno cuando instala no revisa qué es lo que tiene el simulador por detrás. Y tiene este tipo de aplicaciones bien chiquitas que te ayudan a solucionar problemas gratis. ¿Listo? Entonces, en este caso, habilitas la opción Aspen Plus B10 Calculation, bueno, la calculadora, cargas eso, ¿sí? Y al reiniciar Excel te tendría que salir. Si no te sale es porque la configuración que tú tienes es de 64 bits. Ese DLL particular solo aplica para arquitecturas de 32 bits de Excel. Entonces, ¿este qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Pues sencillo, ¿sí? Yo tengo un archivo de Aspen Properties de este estilo. Yo no lo quiero utilizar para programar porque es que pues no me va la programación. Entonces yo hago mi mismo sistema, lo evalúo. Voy a abrir el caso que tengo acá para la curva de Molière. Sí. En este sistema entonces tengo un conjunto de componentes, vamos a restaurarlo, que he definido y tengo varios modelos termodinámicos de los cuales quiero evaluar los comportamientos en un diagrama de este tipo, ¿sí? Miren que de acá yo podría conectar esto directamente con un formulario que me llame el archivo BKP y me permita construir la curva residual. Por ejemplo, eso fue la idea que teníamos con Jessica y no alcanza a terminarla, pero pues la idea es que también se las deje disponible para que ustedes puedan ver cómo queda. O sea, yo puedo tener varias formas de llamar la información, ¿sí? Miren acá en Properties, por ejemplo, usted tiene
tanto el entorno customize, como vimos ahorita, para llamar variables, ¿sí? Como otra forma, y es guardar el archivo BKP e invocarlo, ¿listo? Entonces, no sé, es como cuando usted tiene un entorno aparte, tiene que traer un valor particular de él y directamente calcularlo sin tener que ingresar al código, ¿sí? A algunas personas de pronto les gusta más esa estrategia. Entonces, bueno, entonces miremos a ver qué se puede hacer. ¿Qué sistema tenemos acá? Tenemos nitrógeno, oxígeno, aire, agua. Esto es agua-aire, ¿sí? Básicamente. Con métodos termodinámicos tenemos NRTL y no sé, me dio por ponerle RelishCon. Pongámosle otro, pongámosle, ¿qué quieren colocarle a este sistema? Pongámosle otra cosa. Pongámosle NIFAC como por poner algo raro. Pongámosle Wilson, pongámosle distintos métodos, ¿sí? Digamos que aquí no estoy entrando en rigurosidad. Pongámosle gas ideal también. Listo, mire, yo he cargado ahí el modelo termodinámico. Listo. Lo he corrido y lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar con otro nombre. No se solape. Voy a llamarle Molière 2. ¿Listo? Entonces, ese es mi archivito que me va a servir para llamar a Excel y que Excel me calcule la termodinámica completa con los datos de ASPE. ¿Listo? Bien. Entonces voy a llamar Molière 2. ¿Listo? Miren que el simulador debería estar cerrado cuando yo lo invoco. No puedo tenerlo abierto al momento de ejecutarlo desde Excel, porque si no entra en conflicto y se le traba ahí la cabeza. Entonces, pues como que no. Entonces voy a cerrar este que es el archivito de Excel. ¿Listo? Cerrémoslo acá. Cerrémoslo acá. Cerrémoslo acá. Y voy a hacer lo mismo con este de acá. Entonces, ahora, lo primero es que pues yo tengo una hoja de cálculo, como ya hemos visto, podemos hacer tablas dinámicas, dashboard, podemos hacer solver, podemos manipular nuestro modelo como queramos fácilmente en Excel, ¿sí? Y pues la idea es que ustedes puedan interactuar con él de forma muy eficiente. Lo primero es declararle el archivo BKP. Entonces yo le puse aquí un espacio para que llamara el paquete termodinámico y aquí pues puedo abrir el archivo o puedo crearlo desde acá. Entonces yo voy a abrir el archivo de Molière. Miremos a ver si él lo carga. Entonces miren que él se demora un poquito cargando el DLL, se queda pensando un rato, coloca ahí la ruta y si todo funciona y todo sale bien, esa celda debería colocarse de color morado. Es decir, que el Excel y el Aspen Properties están vinculados. Bien, está vinculado. Bien, ahora ¿qué más necesitamos? Necesitamos definir un modelo termodinámico. La hoja como tal va a tener un modelo termodinámico cual tenemos que definir y que va a estar limitado a los modelos termodinámicos que yo definí en la simulación. Por ejemplo, voy a poner NRTL. ¿Listo? Este es NRTL. Ahora, ¿qué sistema de unidades quieren? Internacional, ¿no? Por supuesto, internacional. Entonces, pongamos punto internacional. ¿Listo? Calculemos una propiedad termodinámica sin irnos a las... Entonces, vamos a buscar peso molecular. Entonces, yo me voy a la parte de las propiedades. Cuando yo llamo a Aspen, con este DLL tengo una cuestión adicional y es que así como yo tengo la función suma, la función promedio, puedo calcular unas nuevos tipos de funciones que se llaman las funciones pues, de ASP Properties. ¿Listo? Y en esas están buscar la propiedad de una sustancia pura, buscar la propiedad de una sustancia, de una propiedad de mezcla, buscar una constante física, buscar si doy la presión y la entalpía, y cuál es la temperatura. Si tengo la temperatura y la presión, cuál es la entropía. Cosas así de ese estilo, cosas termodinámicas. Entonces, en este caso particular, necesitamos una propiedad que nos permita buscar la constante del peso molecular. ¿Sí? La propiedad es una constante, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una propiedad que nos permita, mira, aquí hay una, peso molecular promedio. Peso molecular promedio, entonces me va a declarar un atributo, miren que esto nuevamente es un formulario en el cual pues yo puedo llamar todo, miren, lista de componentes. Entonces voy a necesitar definir esa lista de componentes. Entonces, antes de llamar la propiedad y teniendo ya el modelo termodinámico y el sistema de unidades, yo voy a cargar acá el listado de componentes. El listado de componentes lo voy a poner acá, voy a seleccionar los 4 y los voy a poner en formato vertical, mírenlos ahí. Ahora necesito los pesos moleculares de estas sustancias. Entonces busquemos el peso molecular, ahora sí. Entonces necesito una propiedad constante, listo. Vamos a insertarla acá, listo. Y mira que nos dice que necesita para esta propiedad un nombre de la propiedad. Tengo ya el componente que quiero, nitrógeno.
está en la celda A6. Miren que él lo lee, pero me falta el nombre de la propiedad. Entonces voy a llamar el nombre de la propiedad, lo voy a poner acá. ¿Cómo llamo ese nombre de la propiedad? Aquí, en propiedad, están todas las propiedades termodinámicas y de transporte disponibles. Llamemos molecular weight. Vamos a pegarlas acá. No, ¿sabes qué? Peguémosla acá. Listo. También necesito la entalpía, entonces voy a llamar la entalpía. No, estos son métodos. Propiedades. Entonces, vámonos para finalizar. ¿Qué pasó? Se me trabó. Cosas de la virtualidad. A ver qué pasó. A veces, por ejemplo, pasa algo particular y es que el complemento a veces se cae, como todo lo de Aspen a veces se cae. Entonces toca estar uno refrescándolo para que funcione, cosa que no tiene el código y eso es una ventaja de los que programan. Usted tiene el simulador apagado y pues digamos en segundo plano y usted lo calcula. Mire aquí, vamos a calcular la propiedad de la entalpía, por ejemplo, también, ¿sí? Muy importante la entalpía para el cálculo de esta condición de saturación. ¿Listo? Miremos, calculemos acá peso molecular. Peso molecular va a ser ¿qué? Va a ser una propiedad de sustancia pura que vamos a llamar, conociendo la componente del nombre y el nombre de la variable. Aquí se me fue un nombre de la variable. Entonces, pongamos aquí A6 y el nombre de la variable que es este. Este va a ser fijo, ¿listo? Y lo voy a pegar acá. ¿Listo? ¿Qué pasó? Entonces miremos a ver qué sucede. Acá. Algo parece que hay raro. Miremos a ver qué sucede. Vamos a cargar el peso molecular promedio. A ver. Constante otra vez. Nitrógeno. Y error. Ya. Pues miren que el paquete a veces se cae, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Vengan, abramos el otro caso. Yo lo tengo acá ya disponible. Obviamente, uno siempre tiene respaldo, ¿no? Miren, por ejemplo, que aquí abrí la hoja de cálculo y no puedo estar ejecutando el mismo archivo al mismo tiempo, ¿no? Entonces voy a cerrar los dos y voy a abrir el otro caso. ¿Listo? Algo pasó ahí con la conexión. Esto suele pasar a veces cuando abres múltiples paquetes. Entonces, no puedes estar utilizando la misma conexión en dos hojas de cálculo diferentes. Entonces, miren acá. Aquí tengo que volver a cargar el archivo. Volvámoslo a cargar. Entonces, por ejemplo, acá se me perdió la conexión. Eso es pues cuestión de conexión del Aspen. Ustedes saben que Aspen es a veces un poco irritante con la conectividad remota, con estas cosas. Vamos a ver aquí, a ver si ahora sí aparece. Es licencia, eso es lo que llamamos la licencia. Eso siempre da problema. Entonces, no es raro. Entonces, abramos otra vez el archivo APRBKP. Ahí está abriéndolo. Volvemos a cargar el modelo termodinámico y miren que como esta hoja ya está formateada, ya tiene formatos de celdas que representen los balances, él va a tener la forma de cálculo. Miren que ya de una vez calculó todo, las entalpías y todo. Y observen, por ejemplo, que si yo ya empiezo a definir cosas como el método termodinámico, él va a tener que actualizar esos valores dependiendo del sistema de unidades que estemos trabajando o dependiendo del modelo termodinámico que estemos usando. Volvamos aquí a llamar las propiedades peso molecular. Listo. Entonces, en este caso, ya sé por qué, porque este es peso molecular promedio. Entonces, si es un peso molecular promedio, es un vector. Entonces, tengo que llamar el vector. Es por eso. Es algo más trivial que otra cosa. Esta B8. Y acá es esta B8. Aquí está dando, pero esto de acá
para colocar el peso molecular, listo, y aquí para colocar la entalpía. Entonces, acá podemos observar que nuestro componente, pues ya tiene todo el cálculo de la saturación, en el cálculo en isotermas, y tengo el cálculo de distintas humedades relativas, y puedo representar eso en una hoja, en un diagrama de Monod, ¿sí? Entonces miren que el diagrama de Monod aquí está, directamente, ¿sí? Entonces, si yo cambiara de modelo termodinámico, pues él me representará el balance y todo, pero podemos observar desde la parte de fórmulas, como hemos visto en sesiones pasadas, que todo ya está conectado, ¿sí? Todo está conectado a las propiedades que trae el simulador. Entonces, este tiene una ventaja y tiene una desventaja, y es que si tú no te quieres complicar con código, tú lo haces directo sobre la celda y chao, no hay problema, pero partes de la conexión. El único problema es que vas a necesitar que la conexión de Aspen Properties con Excel sea estable, sea fija. Entonces, eso es el otro inconveniente, ¿sí? Que esta conexión de tipo DLL es un poquito más inestable que la conexión de código. Que la conexión de código es de variable a variable, es directa, ¿sí? Esta tarda un poquito más y a veces se cae como vimos ahorita. Entonces, eso no es raro, ¿sí? De resto, son dos estrategias de hacer lo mismo, ¿sí? Las mismas variables que tengo acá las pude haber llamado desde código utilizando Visual Basic. ¿Listo? Eso también es algo interesante. Bien, hasta ahí digamos que tendríamos formas de conectar Aspen con Excel. ¿Listo? Ya para cerrar la idea y ya como para concluir, quiero mostrarles entonces cómo sería eso con MATLAB. De pronto Ricardo está más familiarizado con esa conexión, pero les voy a mostrar el código de MATLAB y el código de HYSYS, ¿sí? También está formateado, ese yo ya lo he trabajado bastante con algunas personas, yo lo desarrollé un pedazo en alguna ocasión, lo actualicé para las clases, lo voy a dejar disponible para que ustedes lo tengan, nuevamente es un equipo sencillo, es un separador flash, en caso de que usted necesite un equipo más elaborado, usted busca la variable específica en el árbol de variables de Aspen Plus para saber cuál es la que tiene que llamar. Es básicamente este código, mientras abre el MATLAB se demora como un poquito en abrir, los voy mostrando. Para Aspen Plus, entonces tengo que hacer varias etapas. Primera etapa, asignar las variables desde MATLAB hacia Aspen Plus. Segunda etapa, pasar esas variables desde Aspen Plus a calcularlas, resolver el modelo y devolverlo. ¿Listo? Entonces, al devolverlo, entonces tendríamos que asignar ese resultado en un vector, en una variable, en MATLAB. ¿Listo? En una estructura, en lo que ustedes quieran, en MATLAB. ¿Listo? Entonces, vamos a necesitar esas etapas. Mientras abre ahí el MATLAB, un momento, si no se ha explotado, abramos aquí rápidamente la ruta del MATLAB. Podemos abrir acá Aspen Plus. También se puede hacer con HYSYS, se puede hacer con Pro2, con Python. Ricardo, ¿cómo hiciste tú con el problema de los cálculos en MATLAB? Digamos, aquí hay algo interesante en el MATLAB. Creo que César y Juan Pablo profundizarán en su uso, y es el famoso run and time, que es el contador de tiempo, con cuánto tarda el proceso de cálculo. Él te identifica cuál es la línea más lenta, más rápida, y pues uno empieza a buscar alternativas para reducir los tiempos. Ricardo, ¿cuánto te tardaba la torre en converger ya directamente con la conexión? O sea, un estado de experimentación, ¿cuánto te tardaba aquí más o menos? Ricardo. Okay, no está. Aló, ¿me escuchan? Aló, te escucho, Aquí sí. estoy. Aquí. Sí, bien. Bueno. ¿Cuánto te tardaba a ti un estado de experimento en Aspen, más o menos? Con la conexión. Lo que yo recuerdo, no, eso era prácticamente simultáneo, pero digamos es que como dependía de las condiciones de operación, aproximadamente lo máximo eran 10 segundos. Pero por iteración. Así las peores sí, por iteración. Pero ya evaluando
por ejemplo, evaluando las funciones objetivo, no, eso siempre era... Una corrida completa de todo el algoritmo, No, incluyendo la optimización, no, ¿cuánto te tardaba? no, o sea, digamos si uno corría una columna, eso era prácticamente instantáneo, digamos entre 2 a 3 segundos Sí. la simulación. Claro que yo lo ponía a 0,5 segundos, si no convergía en ese punto, podría saltar o podría obviar Ese escenario. esa simulación y ya continuar con otra. Sí. Y en ese caso, bueno, y digamos que en el caso completo, o sea, con todo y la evaluación, con la optimización, me estás diciendo que tienes un algoritmo ahí de optimización que tenías en Uy, MATLAB. no, ¿Cuánto te tardaba? eso duraba bastante. Para mí, Un experimento. un experimento duraba una semana. Toda la Exacto. optimización, una Listo. semana, más o Listo. menos. Eso es normal, chicos, y háganse la idea de que una optimización hecha con todos los fierros se puede estar tardando una semana, 2 semanas. César de pronto está familiarizado con experimentos que se le demoran una semana, semana y media. Yo he tenido que correr. El caso, digamos, de los reactores, que les comento, esos reactores, pues eran 100 reactores en 1000 generaciones, pues son un montón, ¿sí? Y tenía que hacer varias reproducciones. Normalmente cuando tú haces optimización, digamos, poblacional, tú tienes que partir de poblaciones diferentes. Tienes que demostrar que desde distintas poblaciones llegas al mismo resultado. Entonces tienes que hacer varios experimentos. Me imagino que a Ricardo le pasó igual, ¿sí? Entonces, imagínese usted 4, 5, 6, 7 semanas corriendo código solamente para mirar resultados, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno empieza a mirar, bueno, ¿cómo puedo reducir los tiempos de cálculo? ¿Cómo puedo mirar eso? Eso más adelante, en las semanas, vamos a hablar de código paralelo, cómo paralelizar código, ¿sí? Por lo menos en MATLAB, ¿sí? Yo, para que tengan una idea, bajando el código de Excel de los reactores, me gasté de una semana de convergencia continua, o sea, sin parar día y noche, a 4 horas, y después lo logré bajar como a 2 horas y media. Y eso fue el tiempo mínimo que le logré bajar a la convergencia, 2 horas y media con la misma dimensión de datos, ¿sí? O sea que sí se puede, pero pues eso es un problema grande, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de MATLAB hay una forma y es paralelizar el código. Él tiene un ambiente acá adicional que te permite utilizar todas las partes del procesador. O sea, cuando tú converges, digamos acá, tú estás trabajando en un computador y tienes un computador con 4 núcleos, en este caso tengo 8 hilos de procesamiento lógico. Yo podía estar, si trabajara de forma continua todo el problema utilizando un solo procesador, tendría este al tope durante una semana, ¿sí? Pero si yo hiciera lo mismo, utilizando un modelo paralelizado, yo tendría los 8 al tope y eso reduciría el tiempo de cálculo, porque pues estoy haciendo lo que hago el mismo tiempo t 8 veces más, entonces puedo reducir el tiempo y por eso fue que me bajo tanto, ¿sí? Entonces, eso también lo podemos mirar para problemas de optimización. Eso es bien interesante, cómo reducir los tiempos de cálculo, ¿sí? Hay que hacer modificaciones sobre el MATLAB y pues sobre los algoritmos, pero es posible. En el caso de la conexión con ASP, por ejemplo, tenemos otro problema, y es que cuando tú haces una conexión de este estilo para una optimización, tú tienes que estar abriendo periódicamente el simulador. Y si ustedes se dan cuenta, en este entorno que tengo por acá, permítanme un segundo, vamos a correr el algoritmo. Segundo, acá se me perdió. Aquí en Running podemos mirar que la variable o la línea de código en la que más tardamos en correr es precisamente esa línea de conexión. O sea que si tú tienes que abrir 100 veces, o bueno, como dice Ricardo, 4000 veces tu proceso, pues te va a tardar 4000 veces haciendo lo mismo, ¿sí? Miren, aquí el tiempo de cálculo, miren que son 18 segundos para ir, pasarle los datos a Aspen Plus y devolvérselos. Y miren que la variable la línea que más tarda, podemos ver acá, es precisamente la variable de la invocación. Entonces, si tú tienes esa variable de la invocación dentro del algoritmo de optimización, eso te lo va a hacer re lento, ¿sí? Entonces, mira, ¿sí? Esa es el tiempo crítico. Y miren ahí,
Entonces, tú puedes reducir el tiempo de convergencia de tu algoritmo en MATLAB, en Excel, identificando los tiempos, sabiendo cuál es la variable o la línea de código que más te tarda y pues tratándola de reducir. ¿Listo? Digamos, Python también tiene eso, el famoso TikTok también lo tiene ahí, ¿sí? Las variables TikTok para contar los contadores. Creo que eso es de MATLAB, no estoy seguro, pero esas variables existen para llevar el registro de los tiempos, ¿sí? Y lo mismo, Visual también tiene contador de tiempo, entonces uno lo puede verificar pues para mirar cuánto se tarda en una operación de ese estilo. De resto, la conexión es exactamente igual. Miren, en este caso particular, hay una cosa que diferencia el de Visual y es que, bueno, aquí declaré nuevamente las variables. Aquí llamé el servidor, dependiendo de la versión del simulador, el servidor va a cambiar. En este caso, la versión 10 es 36. Yo tuviera la 11 o la 12, pues iría subiendo ese numerito. Aquí llamo las variables de la ubicación de la ruta en el simulador, en la carpeta, y nuevamente si quiero que Aspen quede visible o invisible. Esta línea de código es para suprimir diálogos. Si Aspen bota un error, yo le digo que no se frene la optimización o la evaluación de mi flash si tiene errores. Le digo, ignore ese error y siga, ¿sí? Obviamente sobre el vector de resultados me va a dar un valor, un NaN, ¿no? Un número, un valor que no es numérico, un not a number, ¿no? Entonces uno lo puede quitar ahí, ¿sí? Pero ya sobre los resultados. Lo mismo acá, por ejemplo, acá tenemos una cosa y es que yo hago la asignación desde MATLAB. Entonces estas variables que tengo aquí arriba son las que declaré en la parte superior y aquí abajo hice lo mismo que en Visual, las pasé al árbol de resultados. Aquí hay otra cosa diferente y es que el tiempo de cálculo que tiene Aspen y que tiene MATLAB es asincrónico, ¿sí? Entonces no está corriendo en simultáneo. Entonces MATLAB termina más rápido que Aspen la convergencia. Entonces uno le puede poner un bloque para que él reinicialice la simulación y corra la simulación y cuando esté corriendo Aspen verifique si Aspen ya terminó de converger. Si él termina de converger, listo, sálgase. Si tarda un tiempo más del esperado, frene la simulación, ¿sí? O frene ahí y siga, ¿sí? Y este ciclo while lo que está haciendo es dando vueltas en círculos para que MATLAB siga revisando hasta que la variable Aspen Engine is running aparezca detenida, o sea, igual a 0, y pues ya se sale del ciclo while. ¿Listo? Después de que Aspen ha corrido y tiene resultados, entonces le paso los resultados de Aspen a MATLAB, nuevamente en sentido contrario, para la fase de vapor y la de líquido la tengo acá, y esto de acá es un opcional que también reduce significativamente los tiempos de cálculo y es crear la estructura en MATLAB. Cuando tú declaras en el workspace un montón de variables, acumulas memoria. En cambio, si tú utilizas una estructura para acumular las variables y los resultados respectivos, tardas menos. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues también combinando eso con un ciclo par for, pues reduce los tiempos. Si ya después tienes de pronto acceso a múltiples computadores con MATLAB, puedes hacer clustering y puedes trabajar varios computadores, 3, 4, 5, corriendo tu mismo algoritmo, dividido en partes. Entonces, el primer computador de esta parte, el segundo de esta parte, esta otra parte, y así sucesivamente para reducir los tiempos de cálculo. Todo eso se puede hacer también con MATLAB. Aquí en la parte opcional, pues bueno, miren que los resultados que yo tengo en este algoritmo, pues miren que bastante rápido, 18 segundos para correr un flash. Bueno, es que también es un flash, o sea, tampoco es pues una destilación reactiva, pero si fuera una destilación reactiva, pues podría ser mucho más versátil, ¿sí? Más rápido, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay varias cosas que se pueden aprovechar. Miren en los resultados acá, yo tengo la estructura y tengo esos valores almacenados ahí, ¿listo? Entonces, aquí tendría de una forma más organizada los valores. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando tú tienes algoritmos evolutivos. Yo debería mostrarles el del semestre pasado, César, no sé, en el que se hace esa iteración y se llama permanentemente desde Aspen a MATLAB periódicamente. Y al finalizar, entonces, pues todo lo tiene en un archivo de resultados. Este archivo de resultados lo puedes guardar y lo puedes abrir después sin tener que volver a ejecutar la optimización. ¿Listo? Entonces, tú haces una sola corrida, vuelves y corres y generas el archivo ejecutable donde tienes los resultados. No tienes que volver a generar
esa conexión, sino que la haces una sola vez. Entonces, digamos que eso por esa parte, en cuestiones de conexión. El código lo voy a dejar disponible, digamos que como no hemos visto MATLAB, no profundizo en él, pero si se dan cuenta es la misma estructura eh, declaro en un lenguaje de programación, se lo paso a MATLAB, a Aspen, perdón, Aspen calcula con eso y luego se lo paso nuevamente al lenguaje de programación. Entonces, eso es con Aspen y MATLAB. Si fuera con HYSYS, hay otra cuestión con HYSYS y es que HYSYS no tiene un árbol de variables como tiene Aspen. Aspen lo tiene visible, a HYSYS hay que generárselo. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar cómo se conecta esa parte. Esa cuestión acá, permítanme un momentico, en HYSYS es el mismo problema, tengo un separador flash, ese separador flash, pues bueno, tengo estas variables de entrada, nuevamente tengo que declarar el servidor de Aspen HYSYS y abrirlo. Miren que acá la forma de declaración es diferente, yo tengo que ir a buscar en el archivo del documento cuál es el flowsheet, cuál es la operación que estoy usando y cuál es el ítem que quiero evaluar, este bloque, ¿sí? Después de eso, después de que nombro cada bloque como un objeto, ¿sí? Tengo que buscar dentro del árbol de ese objeto cuál es la variable. Entonces miren que hasta acá voy a llamar a MATLAB con HYSYS, a HYSYS con MATLAB, perdón, y vamos a mirar qué sucede. Cuando yo llamo acá con estas líneas de código para una corriente de proceso o para un bloque, observemos ahí, miren que ya de por sí ya MATLAB y HYSYS se están demorando más. Podemos ver que esa conexión es un poquito más lenta. Entonces, en caso de MATLAB con HYSYS, la recomendación es la siguiente. Pásele los valores de MATLAB a Visual y de Visual a HYSYS. ¿Por qué? Porque HYSYS tiene un entorno de escritura en macro. Entonces, ahí la estrategia es un puente indirecto. Es como, no sé, te pasa de HYSYS, en la primera isla, pasa a Visual y de Visual conecta a MATLAB. Y después el MATLAB resuelve, se lo pasa a Visual y luego se lo pasa eh, a MATLAB nuevamente, ¿sí? O sea, a HYSYS, perdón. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues usted asegura estabilidad. Miren que ahí se demora un poquito. Miren que acá los objetos que usted construyó acá, por ejemplo, como la corriente stream fit, miren que tiene una interfaz, que es lo que está viendo acá la interfaz gráfica, es el mismo bloque, aquí coloqué un intercambiador, pero pues es el mismo separador, ¿listo? Si yo abro acá, en esta parte donde dice library process stream, esperen un momentito. Aquí en HYSYS está. Permítanme un segundo, coloquemos acá. No, es 100, por ejemplo. No, pero en mayúscula. No, es 100. Listo. Upload catalog. No. Okay. Qué raro. En las versiones anteriores de MATLAB él desplegaba una pestaña grande en donde se podía ver el árbol desde MATLAB. Les quedó pendiente ese dato, pero sí se puede visualizar. Se puede visualizar. Precisamente la idea se hace con esta línea de get, es para llamar ese objeto. De resto la idea es la misma. La conexión funciona en esa dirección desde MATLAB, pasa el valor a HYSYS y luego lo devuelve. Y los resultados pues se pueden ver directamente sobre una estructura. ¿Listo? Entonces aquí está la estructura, donde tengo los valores de las condiciones iniciales, que a veces son importantes, los valores de los resultados para el vapor y para el líquido. La manipulación del simulador, llámese Plus, llámese HYSYS, va a ser desde MATLAB o desde Visual Basic o desde Python, ¿sí?
dependiendo de cómo usted lo esté, desde el lenguaje que lo esté programando. De pronto los que no estén familiarizados con HYSYS, por ejemplo, lo que les comentaba de la conexión tipo puente, pero con puente indirecto, es esto, ¿sí? Que es que HYSYS cuenta con una escritura de script en Visual Basic. Mire, por ejemplo, usted entra aquí a la parte de Macro Language Editor y usted puede escribir acá en lenguaje Visual Basic. Entonces vamos a poner aquí un print. ¿Y ven? Eso es Visual, ¿sí? Esto es Visual Basic. Ay, se me olvidó escribir Basic. Comillas, cierre. Si yo ejecuto esa macro, listo. Bueno, aquí, porque lo coge con este. Bueno, algo sucede en la escritura. Porque esto es un entero. Un valor entero. Bueno, el caso, eso es Visual Basic. La idea es que el entorno de HYSYS tiene esa posibilidad también de hacer el formulario. O sea, mire lo que usted puede ver el potencial de HYSYS con lo que usted ya aprendió en Visual en estas 2 semanas. Usted puede crear un formulario que le manipule HYSYS con lo que usted quiere y le reporte lo que usted quiere, ¿sí? Usted le pone un botoncito, ¿sí? Usted puede hacer un checkbox o puede hacer una lista desplegable, tal cual hicimos con el caso de Jessica, y puede resolver su problema sin estar interactuando con el flowsheet, sino desde la macro. Y lo único que tendría que hacer es ejecutar la macro. ¿Listo? Mire acá, en macros. Pues bueno, no he guardado la macro, pero él debería tener eso almacenado ahí. Él va a guardar ese archivo de esa macro en el formato, ¿sí? De BASIC, ¿sí? WWB. Entonces, cuando usted ejecute su simulación, podría manipular con un botón que le ejecute, le cambie todo a las condiciones que usted quiere, le haga la iteración y que le pase los datos a Excel, ¿sí? Entonces, sobre una macro, ¿sí? Entonces, miren que la conexión con Excel es mucho más estable con HYSYS. Sin embargo, cuando usted quiere conectar con MATLAB, es mucho más eficiente pasar por ese punto, debido a que HYSYS tiene esa interacción directa. Bueno, otros simuladores, Cape Open, por ejemplo, no sé si ustedes han utilizado Coco Pro Simulator, que yo lo tengo acá, si no lo tengo acá, te los quedo pendiente porque este computador lo tiene en otro lado. Bueno, aquí tengo Anaconda también, podríamos mirar el código de Python, no sé si lo quieren ver, creo que es un poquito denso, pero pues la idea es la misma, ¿sí? Eso por esa parte, ¿no? En Python, bueno, hay que tener cuidado con la estructura de la sintaxis de cada lenguaje, ¿no? O sea, si tú te metes a hacer esa conectividad, debes tener todos los paquetes, las librerías, las conexiones requeridas para el lenguaje respectivo, ¿sí? Por ejemplo, acá con Java, pues un IDE, ¿sí? Un entorno de programación tipo Visual Studio Code, tú podrías conectarlo con cualquier lenguaje de programación. Coco también tiene cosas interesantes, tiene pues modelos chéveres, ¿sí? Que pueden ser también conectados a Excel, eso es algo interesante. Hay otros software libres, como por ejemplo DWSIM o EMSO, creo que es libre también, César. EMSO también se puede conectar, ¿sí? Si tiene esa conectividad Cape Open, se puede conectar perfectamente con la misma estrategia. Ahí lo importante va a ser conocer cuál es el servidor que voy a conectar, ¿sí? O cuál es ese archivito DLL que me va a permitir interactuar directamente con el código. Y listo, eso es básicamente lo que les tenía para hoy. Es un tema sencillo desde el punto de vista numérico. La explicación es un poquito densa porque hay que ir mirando la línea de código. Sin embargo, es algo que se puede abrir para todos los modelos y para todas las estrategias de cálculo de convergencia que ustedes requieran. Piensen, por ejemplo, en el típico problema que ustedes tienen en diseño de plantas o en ingeniería de procesos, o a veces en simulación, ¿sí o no, verdad? Que usted va a simular un proceso y tiene un bloque que no tiene Aspen. Uy, me fregué, ¿qué hago? Modo sencillo. Construyo el modelo en Excel
le conecto las variables de una simulación a ese Excel, corro el modelo matemático de esa simulación, genero los resultados y se las paso a otro Excel. Modo asiático. Aprendo el lenguaje de programación, que sea lo suficientemente detallado, de Aspen Custom Modeler, y empiezo a construir mi propio bloque, ¿sí? O sea, puedo yo interactuar y construir un bloque súper desarrollado con mi modelo matemático en Aspen Plus o en HYSYS, si tengo conocimiento de ese lenguaje de programación. Aspen Custom Modeler es muy específico. Aspen Custom Modeler es un lenguaje que tiene Aspen y que te permite interactuar con esos bloques y construir los que te hagan falta. O sea, digamos que en eso Aspen se ha curado mucho en salud, y es que si no lo tienes dentro del software, puedes construirlo conociendo el lenguaje. Lo que pasa es que hay poca referencia, bueno, lo que yo encontraba, hay poca referencia sobre cómo escribir cosas en ese lenguaje. Pues me tardé como unos 6 meses buscando un buen manual de custom, y pues eso lo hace también un reto, ¿no? O sea, poder desarrollar una reactiva directamente desde ahí o alguna cosa, pues lo hace también reto. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se ve Custom Model. Custom Model. Miren que salté hoy como de varios temas. Empezamos en Excel y terminamos en Custom. Chévere. Ese entorno les va a servir si ustedes tienen un problema demasiado elaborado que Aspen no les pueda resolver y que ustedes no quieren programar con Puente. En hacer directo, lo pueden exportar, y como esto hace parte de la suite de Aspen Tech, tú puedes conectar directo el programa. Vamos a ver aquí un ejemplo de un archivo de Aspen Custom Modeler. En cuestiones de licencia, yo me cuento que Aspen Custom Modeler, ACM, es bastante difícil de hacer cargar la licencia. A veces es engorroso, ¿sí? Entonces, ténganle paciencia porque les puede salir muy fácil. Vamos a ver qué ejemplos tiene este. Por ejemplo, un cristalizador, por ejemplo, un absorbedor. Vamos a ver qué absorbedor tiene Aspen ahí para ese modelo, para ese sistema, ¿sí? Digamos que yo tengo un absorbedor en mi planta y no lo tengo en Aspen, ¿sí? Pues yo podría cargar este complemento. Miren que esta es mi absorción. Mi absorción tiene un modelo matemático que está representado por, ya les muestro, unas condiciones de entrada, miren que pues están asociadas a las condiciones de operación de pues, las composiciones de las sustancias, calor, etcétera, número de etapas. Si yo le doy clic derecho acá y voy a la parte del modelo activo, puedo ver un código, y es un código diferente al visual, ¿sí? Es un código que me está conectando un conjunto de variables que tiene Aspen, ¿sí? Con unos puertos de entrada y de salida, es decir, eso que me permite traer los datos desde una corriente anterior hacia el bloque, y lo que me permite pasarla de un bloque a otra corriente. Esos son los puertos, y unas instancias, ¿sí? Que tiene el mismo lenguaje. Miren que incluso puedo resolver con ciclo for y calcular cosas por ahí, ¿sí? Miren, por ejemplo, que aquí hay unas partes como para calcular las condiciones de operación en la fase líquido y la fase vapor por etapa. O sea, aquí estoy resolviendo etapa a etapa, ¿sí? Cálculo de estimados y cosas de ese estilo, ¿sí? Si yo quisiera exportar ese bloque a Aspen, se recostó el modelo, yo lo podría llamar, ¿sí? Desde acá, ya les muestro. Pero pues tendría que aprender el lenguaje, y entonces como todo, o sea, como todo, tienes tu limitación del lenguaje de programación, y pues sería también interesante mencionar eso. O sea, si ya sabemos modelar un cierto equipo, tenemos las ecuaciones, podemos incorporarlo directo al modelo de Aspen con un modelo de usuario, ¿sí? Entonces aquí, en el modelo de usuario, miremos acá. Yo le doy doble clic a este bloque, listo. Y aquí puedo hacerlo, ya sea por su rutina de Fortran o por acá, llamando un archivo de Aspen, de Aspen, de Aspen Custom Modeler. Bueno, abrimos ese archivito. Entonces vamos a llamarlo por acá.
Sí, Hernán, a veces molestan mucho las licencias. Sí, por ejemplo vamos a abrir este. Más que O todo, vamos a, ese Custom Modeler y Dynamics es horrible. precisamente Dynamics está construido en lenguaje de custom. Sí. Y se han dado cuenta, los que han abierto el Dynamics, la suite o el entorno gráfico es un entorno de custom modificado. O sea que los que crearon Dynamics no se pusieron a hacer otro entorno gráfico, sino que cogieron de custom y le metieron las ecuaciones de diferenciales y todas las cosas dinámicas ahí. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tiene. Yo prefiero HYSYS, la parte dinámica, mucho más. De acuerdo, sí, para mí es mucho más versátil, no sé, es la experiencia particular de ustedes, cómo les ha ido con eso, pero para mí me parece que es mucho más versátil el HYSYS en ese aspecto. Bueno, eso lo podemos mirar después, pero la idea que quiero que se lleven es que, por lo menos en esta primera instancia en Excel, ustedes no van a estar limitados en ningún momento al trabajar en un proceso químico, en un proceso de modelamiento, de simulación, llámese control, llámese optimización como Ricardo, o llámese evaluación de condiciones termodinámicas. Entonces, ustedes no deberían sentirse cohibidos o condicionados por un lenguaje de programación. Ustedes deberían, al contrario, tener una motivación adicional de aprender ese lenguaje de programación para poder presentar resultados de forma efectiva, de forma eficiente. Empezamos del lenguaje más sencillo, que es Visual Basic. Obviamente, esto es un introductorio, como comentábamos hace una semana, César comentaba, es un curso en el que estamos tratando de que todos puedan tener esa experiencia de involucrarse con los lenguajes de programación y pues que lo puedan ir haciendo aplicado a su ejercicio profesional. ¿Sí? De pronto a ustedes les puede servir esto, o les puede servir Python, o les puede servir Java, y cualquiera de esas herramientas son valores diferenciales de ustedes como ingenieros en el mercado laboral, o sea, salir con 3 lenguajes de programación diferentes, un uso correcto de Excel ya de por sí te diferencia. Entonces la idea es esa, la idea que quiero que se lleven es eso. Con Jessica, que creo que no, sí, ahí está, hola Jessica. ¿Sí? La idea es precisamente pues, darles ese primer empujón, ese primer pinito de Excel. El día miércoles seguiremos con MATLAB. Ya Juan Pablo y César están trabajando en Simulink, que es otro entorno muy útil para los que les gusta controlar. Bueno, entiéndase, el control, ¿sí? Entonces... También modelar. Y modelar también, sí, bueno, sí, al que no le gusta controlar, le gusta modelar. Bien, y también, sí. Entiéndase bien, es que no quiero mala interpretación, pero sí, o sea, exacto, es la idea, ¿sí? Que ustedes vean esta oportunidad del semillero como una forma de potenciar sus habilidades y que también pues lo puedan hacer de una forma más informal, ¿no? O sea, uno como estudiante de posgrado, como maestrante, doctorante, doctor, o bueno, como sea el título, pues uno a veces pues es un poco distante y pues esta oportunidad es muy útil para ustedes para aprovecharla en ese aspecto, ¿no? Aprender de lo que ya otros han recorrido y pues que les sea muy útil. Con eso cierro, con esa idea cierro. Espero que les haya gustado esta parte de Excel. Quedo atento a cualquier comentario, duda, inquietud, reclamo